Para todos, en el Instituto Médico Legal de Río de Janeiro sería el nexo entre el centro de Río de Janeiro y el complejo Alemão y el complejo Peña, que es donde estuvimos trabajando hasta hace minutos. Ya está cayendo la noche aquí en Río de Janeiro, Juan. Hay algunos familiares que se retiran todavía rotos, resquebrajados, y hay algunos que todavía quedan aquí dentro del Instituto Médico Legal. Recién tratábamos de obtener... Vos fíjate que estamos trabajando con colegas de todo el mundo y obviamente de Brasil. No nos dan el número exacto, Juan. No sabemos todavía a ciencia cierta si efectivamente son 132, son más, son 119 como dan algunos medios de Brasil también. Estamos tratando de entender quizá cuál es la problemática en torno a esto, ¿no, Juan? Algo que vimos nosotros hoy, que seguramente estén repasando las imágenes de esos 52 cuerpos que bajaron en el complejo Peña y que, bueno, lastimosamente estuvimos... contando, no hay palabra, no hay mucha explicación para eso, simplemente las imágenes. Sí. Y aquí obviamente se va a hacer el reconocimiento y obviamente el devenir de la investigación para entender qué pasó, porque fue un enfrentamiento, Juan, fue obra de la policía, fue una pelea interna, ¿por qué los encontraron en la zona de los senderos de los bosques de arriba del Morro? Hay muchas preguntas todavía sin responder para entender. Bueno, teníamos 64, perfecto. ¿Por qué tenemos 132 o 119? ¿Qué pasó en el medio para entender esto que directamente vecinos con camionetas, con vehículos a mano, estén bajando cuerpos del Morro y los depositen en la calle como si nada, y que tenga que venir la defensa civil y los bomberos porque la policía no podía entrar? Mirá la cantidad de interrogantes que estuvimos viendo en estas últimas horas aquí en Brasil. Jan, ¿y qué está pasando ahora? ¿Qué repercusiones políticas vos podés ahí percibir o de las cuales te has enterado en Río de Janeiro? Punto más que importante. Uno se pensó que anoche con la reunión que tuvo Lula da Silva con los principales, en clave su ministro de Seguridad Roberto Lewandowski, el jefe de la policía, iba a haber un cambio, iba a haber algo diferente. Río sigue siendo custodiada por la policía militar, no han llegado las fuerzas federales. Uno esperaba alguna reacción por parte del gobierno federal, ya de Lula da Silva, y no la hay. Todo lo contrario, se redoblan las apuestas políticamente en X entre Castro, el gobernador de Río, el alcalde de Río de Janeiro también, contra, tengamos en cuenta, ¿no?, bolsonaristas, contra Lula da Silva y toda su comitiva de trabajo. Por ahora no hay un atisbo de reacciones más. El último textual que cita Lobo hace minutos antes de entrar al aire, lo estábamos hablando aquí con colegas propios de Brasil, me siento horrorizado, dijo Lula da Silva, pero por ahora no se ve un plan de acción. ¿Sí? Hay múltiples testimonios, Juan, que hemos recopilado durante la jornada, familiares, vecinos. Hoy quedé muy impactado con un abuelo, que no me quiso dar su nombre, que tenía a uno de los muertos, era su nieto de 17 años, y me decía, lo velé 2 veces. Cuando me dejó de escuchar y se metió donde no se tenía que meter y en este velatorio, a cielo abierto. Como para resumir, Juan, la catástrofe, el horror, las escenas dantescas de ver uno a uno todo el tiempo, algunos cuerpos como ya saben ustedes, ¿no? Algunos mutilados, otros decapitados, otros baleados. No hay respuestas por ahora. No hay respuestas. Bueno, nos hemos movilizado de la favela primero por seguridad y segundo porque aquí también está trascendiendo la noticia para poder hablar con familiares. Vos fíjate, ¿no? Siguen llegando cada vez más. Me muevo un segundo. Uno de los temas, entran con víveres, entran y salen continuamente porque no se sabe cuántos cuerpos hay. Uno de los temas, Juanpi, que hay que ver, que le quería preguntar a Jan si hay información, porque lo que están haciendo ahora esos cuerpos, a los últimos que aparecieron, que como dice bien Jan, aparecieron arriba del Morro, la policía dice que no llegó hasta ese lugar. Repito, el operativo llegó hasta cierto lugar, que son los suburbios de la zona norte, obviamente de Río de Janeiro, cerca de lo que es el Galeão, el aeropuerto, y lo que muchos remarcan es que habría habido ahí un pase de facturas o unas sospechas del propio Comando Vermelho de vendida de algunos de sus soldados y que ahí hubo un enfrentamiento. Eso es lo que remarcan hoy algunas versiones. Y esto se va a poder saber si esos disparos que mataron a estas personas, si fue abuso policial o no, porque se ve el calibre de los disparos. Y si esos disparos y esas balas salieron obviamente de los efectivos de la policía estadual, ¿no, Jan? Coincido 100%, Mariano, efectivamente, porque ahí vamos a saber, más allá de los hasta el momento son 91 fusiles que
que incautó la Policía Militar de Brasil de todos estos enfrentamientos. Mira, hoy cuando tuvimos la posibilidad de estar adentro de Peña junto con otros colegas y ya entrar bien adentro, pudimos ver lo que ustedes veían en imágenes de los autos prendidos fuego, las barricadas creadas a propósito para que no puedan ingresar los patrulleros, pero sí las motos. Otra cosa que me llama poderosamente la atención de la favela, quizás es un detalle menor, pero la cantidad de motos y la cantidad de motos que muchos vecinos te decían, todas estas motos son robadas. Bueno, Juan, vos estuviste muchas veces acá en Río. En esta oportunidad, al estar en un enclave tan importante como el Complejo Peña, no pudimos llegar a Alemão, porque nos dijeron a Alemão directamente no se acerquen, porque es el doble de peligroso. Alemão es un poquito más al sur de Peña. Y entender el contexto, ¿no? De cómo hay un mundo paralelo, Juan. No, y el contraste con lo que es otra explicación. La playa de Ipanema, Copacabana, Leblon, lo que conocemos de Río de Janeiro y lo que está ocurriendo. Es un contraste tremendo que además no es que hay 60 kilómetros de distancia entre un lugar y otro. 30 minutos. Somos muy 40 pocos. Si querés con tránsito. Sí. Querido Jan, sí. Voy a ser incorrecto y con esto te despido. Le voy a pedir a Jonathan que te muestre, vos fíjate lo que es Río en este momento, en una de las principales autovías que tiene. Cientos y cientos de vehículos de una Río de Janeiro que trata de seguir como se pueda con policía militar, Juan, en cada esquina. Claro. En cada esquina están esos patrulleros que ahora te va a mostrar Jonathan Cotti, y con esto te despido. Así está Río de Janeiro a esta hora. Muchas gracias, querido Jan Livares. En un rato regresamos con vos. Sumamos a Juli Nassau porque hay un contexto internacional imprescindible para agregar y para entender algo más. Acaba de postear Flavio Bolsonaro y tiene que ver con una invitación al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos publica una foto vinculada con Venezuela y las barcazas y su permanente, esta es la mención del secretario de Guerra, Pete Hegseth, pero que habla de Venezuela, y Flavio Bolsonaro, el hijo del presidente, el expresidente brasileño, dice que envidia, he oído que hay bancos como este aquí en Río de Janeiro, como este aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con droga. ¿No te gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a luchar contra estas organizaciones terroristas, montándose al tuit del secretario de Guerra? Esto lo dice el hijo de Jair Bolsonaro. Hola Juli, buenas tardes. Por supuesto que ya hemos con Jan Livares cubierto la parte local, si querés lo que está pasando en Brasil, pero me parece que empieza a tomar dimensión internacional fuerte y muy influyente para lo que viene en esta trama que por supuesto está marcada por la sangre y por la muerte. Hola Juan, ¿cómo estás? Así es. Bueno, una aclaración antes que nada, ese posteo en realidad es de la semana pasada, el 23 de octubre, pero que obviamente hoy vuelve a tomar relevancia. Hay muchas cosas que pasaron la semana pasada que ahora están resonando porque justamente están vinculados con dos cosas, pero básicamente, como vos decís, con el vínculo de Brasil con Donald Trump y este despliegue contra el narcotráfico en América del Sur, puntualmente en el Caribe, pero recordemos que pasó del Caribe al Pacífico, que ya no es solo Venezuela, también es Colombia, y en ese marco existió este tuit de Flavio Bolsonaro invitándolo, por decir de alguna manera, a extender el operativo incluso a las aguas cercanas a Río de Janeiro, y miremos lo que pasa una semana después, ¿no? Pero ¿qué pasó en el medio? Algo también importante sobre el contexto internacional alrededor de este mega operativo, la reunión entre Lula y Trump de este fin de semana. Recordemos que se reunieron en Asia finalmente después de las super tensión que había y de los aranceles del 50%, de un Trump denunciando una caza de brujas contra Jair Bolsonaro por la condena que hay contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado, y en ese marco se van dividiendo las aguas, ¿no? Es decir, el bolsonarismo llamando no solo a la mano dura, sino hasta incluso, como vimos en este mensaje de Flavio Bolsonaro, hasta invitando a una intervención de Estados Unidos para colaborar en esta lucha contra el narcotráfico, días antes de esta reunión clave entre Lula y Trump, que obviamente tuvo también repercusión en el bolsonarismo, porque recordemos que el bolsonarismo mostraba a Bolsonaro y a su gente como la carta para mejorar el vínculo con Estados Unidos, y después Lula, manteniendo esta reunión, un poco atacó ese discurso de lo del bolsonarismo. Pero también hubo
Hace un ratito Mariano mencionaba esta frase del viernes de Lula. Ese mismo día se retractó, pero dijo: los narcos son víctimas de los consumidores. Imaginamos el impacto que tuvo esa frase. Lo podemos escuchar al presidente, que debió, obviamente, retractarse inmediatamente. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de drogas, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o contrabando... Bueno, esto dijo Lula el viernes. ¿Qué pasó después de la frase? Una frase que hoy, por supuesto, forma parte del debate público tras lo ocurrido ayer en Río de Janeiro con la intervención de fuerzas cariocas, estaduales y ninguna participación de las fuerzas federales, Juli. Así es, como vos decís, después se retractó. Hay un tuit en el que públicamente, primero lo hicieron desde la presidencia, después el propio Lula publica un tuit retractándose, diciendo que obviamente las víctimas no son los narcotraficantes, porque obviamente esto empezó a hacer muchísimo ruido político dentro de Brasil, pero como vos decís muy bien, también tiene un impacto internacional. ¿Por qué? Porque ¿en qué contexto él da esta declaración? Lo hace respondiendo a una pregunta sobre el despliegue de Trump y de Estados Unidos en la región. Su respuesta es: bueno, tenemos que atacar las bases y por qué suceden estas cuestiones, que es la educación. Bueno, un discurso más progresista, pero que hoy por hoy, como venían hablando antes también con Mónica Hirsch, ya está a un nivel de expansión en Brasil que ya esas recetas llegan tarde. Entonces, tiene una repercusión interna en Brasil, pero también en la previa de esta reunión tan importante que hablábamos entre Lula y Trump, que Lula haga esta declaración hablando del despliegue de Estados Unidos, tampoco caía bien. Por eso él se apuró en publicar un tuit y retractarse, decir que en realidad no es eso lo que quería decir. Y después sí, finalmente existió esta reunión de la que no hubo muchos detalles, la verdad. No se sabe si hablaron puntualmente del tema narcotráfico, pero sí hablaron de reencauzar el vínculo bilateral entre Estados Unidos y Brasil, específicamente de empezar a negociar el tema comercial para eventualmente levantar esos aranceles tan altos del 50%, quizás sacar un poco de foco la condena, justamente a la condena a Jair Bolsonaro en Brasil, y mantener un vínculo más comercial y más amigable versus lo que venía sucediendo. Ahora, ¿por qué decimos que este mensaje también vuelve a tener repercusión hoy dentro de Brasil? Porque justamente toda la derecha de Brasil se está alineando detrás de Claudio Castro y este operativo, elogiando este operativo, diciendo que este es el modelo a seguir y mostrando como contracara ese textual de Lula da Silva, Juli, que acabamos de escuchar. Justo lo que dijiste, hoy hablé con alguien muy importante del Ministerio de Seguridad y me remarcaba esto que vos decís, que ellos de alguna manera están de acuerdo con este tipo de operativos, aunque Milei no lo dijo públicamente todavía. El tema de reforzar, como decía Paula, muchos de los lugares limítrofes con, obviamente, personal de seguridad argentino, tiene que ver con eso. Y además también recuerdan, y mucho, quizás esa tregua, repito, que no es menor, porque muchos remarcan que el PT, el Partido de los Trabajadores de Lula, no se quiere meter en las villas o en las favelas de Brasil, donde mandan los narcotraficantes, y además también, al decir lo que dijo, de alguna manera dice: no vayamos a los que producen, sino a los que consumen. Estás legalizando la droga. Porque si vos decís no vayamos a lo que produce, estás legalizando de alguna manera que la droga se pueda vender. Pero, a ver, Mónica recién dijo que es una falta del gobierno progresista abordar el tema de la seguridad como política pública. Es un fracaso más que una falta. La palabra fracaso la digo yo, pero creo que no le falto el respeto a la contextualización de lo que planteaba Mónica Hirsch, que no está tan de acuerdo con este operativo diseñado solamente por las fuerzas cariocas, y hasta creo que marcó
marcó una crítica respecto del punitivismo, pero aún con esa diferencia dijo, no hay política pública vinculada con la seguridad del gobierno progresista, que es un fracaso, y la gente se siente, y ahí repito textual, abandonada. Tenemos el corte de Patricia Bullrich hablando de lo que finalmente planteaba Paula en el urgente del arranque del programa, que es refuerzo de personal de seguridad en la frontera. Pero esto decía la ministra de Seguridad, que también, y esto es en clave política local, ha delegado en Alejandra Monteoliva mucho de lo que hay que hacer, y me parece que también marca una pauta de quién va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad a partir del 10 de diciembre, cuando Bullrich asuma como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto decía la todavía ministra de Seguridad. Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo del lugar, de la centralidad del conflicto en Río. Significa mirar con 4 ojos todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no. Juli, ¿tenemos alguna repercusión del día del gobierno de Estados Unidos sobre lo que está pasando en Brasil, en Río de Janeiro concretamente? No, no oficialmente, pero no sorprendería, sobre todo porque Donald Trump sabemos que sigue atentamente, sobre todo a partir, o sea, la situación de Brasil sabemos que la sigue, la situación lucha contra el narcotráfico sabemos que también, por lo cual quizás no directamente de Trump, pero sí de su encargado en el hemisferio occidental, como le dicen a la parte del Departamento de Estado que se ocupa de América Latina, sí puede llegar a haber alguna repercusión en las próximas horas. Juli, ¿no? Sí hubo un repudio muy grande de parte de la ONU para el operativo que se hizo en Río de Janeiro, que fue también otra de las expresiones muy fuertes de la jornada, ¿no? Así es, tanto la ONU como organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y otros que se mueven más en esa línea, quizás más progresista, pero también de la ONU, como vos decís en general, y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que también se mostraron horrorizados, por usar también las palabras de Lula da Silva, por la cantidad de muertos y por este tipo de operativos de los que, vale remarcar, todavía falta muchos detalles, por ejemplo, las identidades de los muertos. Si bien recordemos que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, dice que todos los muertos, menos los 4 agentes policiales, son sospechosos, y él lo ratifica porque dice, esto ocurrió en la selva, ningún civil está caminando por ahí libremente en un día normal, por lo cual dan por hecho que los más de 120 muertos son sospechosos de narcotráfico, pero sí, del otro lado están estos organismos e incluso la ONU que ponen en duda y exigen más información en relación a las víctimas, justamente por un ataque o un enfrentamiento que dejó un saldo tan alto de víctimas, y que hay que ver cuántos de ellos efectivamente fueron en la selva, como dicen, cuántos en la favela, porque si es en la favela y estamos escuchando testimonios de ejecuciones por la espalda, por ejemplo, quizás es difícil imaginar, si bien son fuerzas muy especializadas, es difícil imaginar que los civiles puedan escapar a esa situación. Oruam es un rapero, es hijo de Marcinho VP o VP, líder histórico del Comando Vermelho, enfrenta acusaciones de vínculos con la facción criminal, lo han imputado por asociación con narcotráfico y otros delitos. Expresó su preocupación en redes sociales por el operativo de la policía de Río de Janeiro. 8 de outubro de 2025 aconteceu a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Meu nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam. Eu sou filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade, e o bandido que está portando pistola e fuzil também é reflexo da sociedade. Está hablando de la sociedad, que forma parte de la sociedad, su papá, la gente que porta las armas. Es crítico del operativo de la Fuerza de Seguridad Cariocas. Es Oruam, el rapero que criticó esta operación contención. Juli, para cerrar esta parte de tu participación en el programa, ¿qué tenemos que esperar en las próximas horas? ¿A qué tenemos que estar muy atentos en términos de repercusiones políticas e internacionales?
Exactamente, sobre todo repercusiones políticas. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Por un lado, Mónica Hirsch también lo mencionó y Jan, si no me equivoco también, hoy hay una reunión que se esperaba para esta tarde entre las autoridades de Río de Janeiro y Lewandowski, el ministro de Justicia, enviado por Lula a Río para tratar esta situación, por lo cual, bueno, Mónica Hirsch dijo muy bien, esto parece un diálogo de sordos, es difícil imaginar que pueda salir algún tipo de entendimiento porque venimos de tensiones políticas muy fuertes desde ayer, pero muy importante a ver si finalmente llegan a algún acuerdo en relación al envío de fuerzas, en relación a algún tipo de coordinación entre fuerzas federales y fuerzas estatales, por lo cual eso te diría que es lo más importante para estar atentos y por supuesto lo vamos a contar si hay novedades. Y también una reunión de gobernadores de la oposición que tenían previsto juntarse también en Río para respaldar públicamente a Claudio Castro. Esa reunión tuvo una reunión previa hoy a la mañana que fue virtual, en la que distintos gobernadores conservadores o de distintos partidos, pero más bien de la oposición, se reunieron virtualmente para manifestar su apoyo. Después Claudio Castro también les agradeció públicamente e incluso le ofrecieron apoyo si necesitan en cuanto a seguridad, no solo su apoyo y solidaridad, ¿no? Pero ahora se espera que a la tarde haya una reunión presencial de esos gobernadores, que obviamente también tiene un tinte electoral importante, porque recordemos que el tema seguridad es un tema para la campaña del año que viene y recordemos también que Jair Bolsonaro hoy por hoy está inhabilitado para competir, por lo cual es un lugar muy importante. ¿Quién va a representar esta línea dura, esta mano dura contra el narcotráfico en las elecciones del año que viene? Gracias, Juli. Nos reencontramos en un ratito. Gracias, Juan. José Díaz es especialista en investigación criminal. José, buenas tardes. Gracias por venir. ¿Desde qué contexto vinculado con la política criminal podemos entender lo que pasó? Sobre todo por esta distancia entre el gobierno federal de Lula, el gobierno estadual de Claudio Castro, la falta de recursos federales nacionales, el reclamo de Castro, la negativa de Lula, porque además todo eso es inteligencia, recursos, logística para un operativo que se supone intenta combatir al narcotráfico en esa parte de Río de Janeiro. Bueno, voy a tratar de responderte la pregunta, pero me gustaría hacer un enlace con lo que denominamos dónde está el huevo de la serpiente. Claro. ¿No? Es decir, ¿dónde nace todo esto? Nace justamente en organizaciones que se fueron formando en establecimientos estatales, como son las cárceles. ¿Sí? Desde ahí, es decir, esto por Comando supuesto, Vermelho nace en la cárcel. Claro, exactamente, como el Comando Capital también es justamente después de Carandirú. El hecho de Carandirú se conforma como autodefensa de la represión que sufrían dentro de las mismas cárceles. ¿Sí? Ese pacto que se genera en los vínculos intercarcelarios justamente van promocionando y van generando vínculos que salieron de las cárceles y tuvieron todo un contexto que justamente empezaron a encontrar recursos para poder subsistir en ese contexto. Entonces acá donde esto tenemos que ser muy claros, no es de la noche a la mañana que se fue formando. ¿Sí? La cantidad de armas que ustedes pudieron ver en las imágenes que mostraron, el tipo de calibre, no es que llegaron de un día para otro, sino que eso tiene todo un proceso. Y acá es donde empezamos a analizar, básicamente, por supuesto, desde el punto de vista criminológico, las organizaciones que tienen que ver con esta horizontalización también de la actividad criminal que van cumpliendo, que van haciendo, ¿sí? Porque se han transformado en holding. ¿Sí? Son como las empresas que tienen varias empresas que fabrican distintos productos, bueno, también han tenido. Y justamente esa relación que lo caracteriza al Comando Vermelho por rojo, ¿sí? Por rojo porque justamente estaban presos políticos en ese momento, porque estábamos hablando de la dictadura que ocurrió en Brasil, se contactaron con personas delincuentes, ¿sí? Y ese vínculo generó lo que muchas veces hemos visto en la película y lo mencionan de manera la conciencia social. ¿Sí? Entonces estas organizaciones se metieron en esos lugares como una conciencia social, con esos recursos para poder dar esa asistencia que el Estado desaparecía. Y entonces acá donde empezamos a ver esas barricadas, cómo están conformadas, por qué las favelas tienen esa conformación. Es decir, un montón de detalles que fueron dándose para, por supuesto, encontrarnos en este momento. Entonces,
acá, bueno, justamente la especialista mencionaba que dependiendo de cómo yo me sitúe desde el punto de vista desde la prevención del delito, obviamente que yo voy a priorizar o voy a marcar ciertas tendencias en función de lo político, de la forma de hacer política. Entonces, algunas líneas, por supuesto, políticas tienen una orientación a ver si lo voy a decir de la mejor manera posible, administrar el delito. Sí. ¿Sí? Dentro de ciertos parámetros, que la cosa esté tranquila. Sí, no cortarlo de raíz. Exactamente. Entonces, y otros que van mucho más allá y de que, si bien es inevitable el delito, ¿sí? No se puede evitar porque es parte de nuestra sociedad, claro, que esté dentro de ciertos márgenes, pero muy al margen de lo que es una actividad normal. Ahí estábamos viendo justamente con Jean Libares, que decía y mencionaba cómo Río de Janeiro convive nuevamente y continúa la actividad como si no hubiera pasado nada. El contraste tremendo con lo que vemos habitualmente de Río de Janeiro. Exactamente. Y otro detalle que me llamó la atención por haber trabajado en actividades que tienen que ver con investigación de homicidio y demás, las morgueras, la cantidad de espacios para poder cargar cuerpos. ¿Sí? De a 9 cuerpos, a 12 cuerpos, es decir, la posibilidad de llevar. Entonces quiere decir que esto es un sistema que está funcionando de esta manera hace mucho tiempo. ¿Cuánto de protección política hay? Porque, como vos remarcabas, hasta la dictadura, hasta el 85, remarcan que el Comando Vermelo estuvo obviamente muchísimo poder en la cárcel, donde empezó a sumar otros lugares penitenciarios. Con esto, como vos remarcás, empezaron a ver conexiones con la política, pero después pasó a las calles con la vuelta de la democracia y sobre todo con algunos partidos relacionados con el PT, que el color del PT es el color rojo además. No estoy diciendo que esto haya una relación, lo que sí remarco es que Bolsonaro y el propio Castro muchas veces ha remarcado esta especie de tregua, de negociación, de protección de los políticos, sobre todo los políticos que se autodefinen progresistas en Brasil y las propias favelas o narcotraficantes. Bueno, justamente ahí lo menciona el mismo presidente de Brasil, ¿no? Es una orientación a favorecer, ¿sí? En alguna medida, o defendiendo a sus votantes, o que pertenecen a sus votantes, entonces generarle el menor malestar posible a la situación que ya tienen. Entonces, como generar tranquilidad, ¿sí? en ese caos que muchas veces son administrados por estas organizaciones. Y hay otro detalle también. Convengamos que Comando Vermelo es una organización que no tiene la potencia ni el poder que tenía hace 10 años atrás. Sí, perdió. Es decir, hay otras organizaciones que han tomado ese liderazgo. Entonces también no es coincidencia que también justamente sea el lugar o la zona que justamente está buscando generar este tipo de medidas, ¿no? José, voy a sumar a Carola, porque vos mencionaste películas y Tropa de Elite, creo yo que retrata lo que estamos viendo, sobre todo en esos primeros 20 minutos.